Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Pasa todos los viernes después del noticiero de la noche y los sábados después del noticiero del mediodía. Les invitamos a cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos. Vamos a estar anunciando una conferencia especial al final de este programa que vamos a tener el 1 al 5 de noviembre. Y todos están invitados, pero tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, adelantito del asilo de ancianos, los domingos a las 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde, y los miércoles a las 6 de la tarde. Pues antes de abrir nuestras Biblias para ver un mensaje sobre la muerte, vamos a escuchar una pieza de música. Vivió el Salvador, y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. En este programa queremos tocar un tema que tal vez no es bien entendido. En estos días, cuando la muerte está delante de nuestros ojos en todos lugares, sea a través de Halloween o Chantolo, la muerte está en todos lugares, pero yo veo que no es un entendimiento bíblico acerca de la muerte. Lo que debe de ser nuestro deseo como seres humanos es saber la verdad acerca de un asunto y alinearnos con la verdad. Esto es lo que agrada a Dios. Dios es verdadero. Su palabra es la verdad. Entonces, en este programa vamos a ver qué dice su palabra, que es la verdad. Vamos a ver la verdad acerca de la muerte. La verdad acerca de la muerte. Número uno, la muerte no existió en el principio de la creación. La muerte no existió en el principio de la creación. Si uno leyera el primer libro de toda la Biblia, Génesis capítulo 1, había 6 días de creación y después Dios descansó de su obra creativa en este mundo. Y varias veces Dios dice que vio lo que había hecho aquel día. Y era bueno, pero llegó al fin de toda la obra que hizo en todo el universo en 6 días, literales, así dice la Biblia.
En Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Todo lo que Dios había hecho, desde los cielos hasta la tierra, el mar y todo lo que estaba dentro en los cielos, el sol y la luna, las estrellas, o aquí en la tierra los árboles, los animales, o debajo de la tierra las serpientes, los peces, o todo lo que está debajo del agua. Dios veía todo y dijo, todo lo que he hecho es bueno en extremo. Aún el hombre que yo he hecho es una creación perfecta y buena. Sin pecado, sin pecado. La muerte no existió en el principio de la creación. Piensa en un paraíso de Dios, donde no había ningún estorbo entre el ser humano y su creador, una comunicación libre, íntima, continua, una amistad perfecta, sin temor, sin vergüenza, sin separación, sin confusión, sin tristeza, una existencia perfecta. La muerte, número uno, no existió en el principio de la creación. Hay que leer Génesis capítulos 1 y 2 para ver esta gran verdad. Pero en segundo lugar, la muerte entró en el mundo por un solo hombre. La muerte entró en el mundo por un solo hombre. Y sabemos que la Biblia dice en Romanos capítulo 5 acerca de Adán, este hombre por el cual el pecado entró en el mundo. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte entró en el mundo, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. La muerte entró en el mundo por un solo hombre, Adán, por su pecado. A veces, amigo mío, pensamos que nuestro pecado no afecta a otros. Decimos que mi pecado solo me afecta a mí, pero no pasa nada con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis compañeros, con mis hermanos. No pasa nada. No. Piensa en la historia de Acán. Acán, cuyo pecado de la codicia, de la disimulación y mentira para cubrir su codicia y los objetos prohibidos por Dios, él codició y agarró y escondió y después disimuló. Y esto resultó no solo en su muerte, sino en la muerte de su familia. De toda su familia. Piensa en el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Su pecado sí hizo en secreto, pero Dios le castigó por años y años y años después, aún en su propia familia. El hijo que nació a través de esta relación con Betsabé murió como juicio de Dios. Varios de los hijos de David murieron porque se rebelaron contra David y después murieron por su rebelión contra su papá. Y Dios había profetizado de esta rebelión que iba a surgir de su propia familia. Entonces, ¿cuánto sufrió el rey David, que amaba tanto a Dios, pero sufrió? Y no solo él, sino muchos otros. Cuando hizo un censo del pueblo de Israel, miles sobre miles murieron, inocentes murieron por el pecado del rey David. Y fíjese, piensa en Adán, el primer hombre, creado a la imagen de Dios, reflejando la bondad, la santidad, la misericordia, la justicia de Dios. Él era en pequeño lo que Dios es en grande, era la imagen de Dios. Pero aún Adán, en un paraíso, fue tentado. Bueno, su esposa tentado y él, por medio de su esposa, tomó del fruto prohibido y pecaron. Y Dios atribuyó este pecado a Adán, porque el mandamiento era para con él. El día que tomes de este árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir.
y murió primero espiritualmente y después físicamente. Entonces, número uno, la muerte no existió en el principio de la creación. Qué hermoso lugar, el paraíso de Dios. Pero número dos, la muerte entró en el mundo por un solo hombre, Adán. Pero en tercer lugar, y pasó la muerte a toda la raza humana hasta el día de hoy. Pero número tres, la tercera verdad bíblica acerca de la muerte ejerce un control poderosísimo, tremendo sobre toda la humanidad. Escuche, la muerte ejerce un control poderosísimo y tremendo sobre toda la humanidad. Consideremos bíblicamente tres aspectos de la muerte. Número uno, la muerte espiritual. La muerte espiritual. Como acabamos de citar, Dios dijo a Adán: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, Adán no murió físicamente aquel día, pero sí murió espiritualmente. Experimentó por primera vez separación moral y espiritual de Dios. Y es la condición en que todos estamos como seres humanos. Nacimos en pecado, separados moralmente, espiritualmente de Dios y de su vida espiritual y eterna. Ya no poseemos vida espiritual y vida eterna a causa del pecado. Si leyéramos Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, les entró por primera vez el miedo. Les entró por primera vez la vergüenza. Les experimentaron por primera vez ser echados fuera del huerto de Edén, el paraíso de Dios. Y por primera vez, ahora Dios les prohibió acceso para tomar del árbol de la vida. Dios puso una espada, un ángel con una espada que revolvía así para no permitirles tomar del árbol de la vida. ¡Qué resultados tan grandes! Esta muerte espiritual, esta separación espiritual y moral de Dios, que resulta en esclavitud moral. Amigo mío, escucha, el pecado siempre resulta en esclavitud moral. Juan 8:34. Y resulta en toda clase de problemas, complicaciones, angustias y sufrimientos en nuestras vidas y en todas nuestras vidas. ¿Quién es exento de experimentar miedo, vergüenza por ser separado de Dios? Pleitos y separaciones entre seres queridos por nuestro pecado, problemas físicos, sufrimientos, padecimientos físicos y emocionales a causa de nuestro pecado o el pecado hecho contra nosotros. Número uno, la muerte espiritual es la muerte primera que se ve en la Biblia, porque Adán y Eva murieron espiritualmente y perdieron su contacto íntimo con la fuente de vida y la vida eterna, su Dios. Pero número dos, hay muerte física. Número uno, hay muerte espiritual. Número dos, hay muerte física. Romanos 5:12 ya leímos que la muerte física pasó a toda la raza humana a causa del pecado de Adán. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Está establecido, amigo mío, para ti y para mí y todo ser humano, que una sola vez vamos a morir físicamente. Ya estamos muertos espiritualmente, como dice en Efesios 2:1 y 5, muertos en nuestros delitos y pecados, muertos, separados de Dios espiritualmente. Pero viene después la muerte física, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces la paga del pecado es muerte para todos. Pero en tercer lugar, la Biblia habla en tercer lugar de la muerte segunda, que es una muerte eterna, que es la muerte de alma y cuerpo en el infierno
por toda la eternidad. Jesucristo dijo en Mateo 10, 28 que no se debe temer al que puede quitar la vida física, matar el cuerpo, pero no tiene poder para matar el alma. Pero debemos más bien temer a aquel, nuestro Creador Dios, que tiene poder para destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia y en sus últimos 3 capítulos habla de la muerte segunda. En Apocalipsis 20, versículo 14 y 15, el que no fue hallado es inscrito su nombre en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 8, esto es fuerte, pero esta es la verdad de la Biblia. Escucha acerca de esta muerte segunda. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta no es una buena noticia. Esta es la verdad acerca de la muerte, la verdad bíblica. Hay muerte espiritual como consecuencia de nuestro pecado, separación de Dios ahora espiritualmente. Número 2, en el futuro habrá una muerte física. Está establecido una sola vez para que los hombres pecadores mueren. Pero en tercer lugar, amigo mío, si no hemos arreglado el problema y la causa de nuestra muerte, que es el pecado, si no hemos arreglado nuestro pecado con Dios antes de morir, físicamente experimentaremos la muerte eterna, la muerte segunda en el infierno. Esta es la realidad de la palabra de Dios y la realidad de la vida. Amigos, la realidad de esta vida a la luz de Dios y su palabra. Ahora, Hebreos capítulo 2 nos da otros detalles. Y dice ahí que el diablo es el que tiene el imperio de la muerte, hablando de su poder como un soberano, como un gobernador. Él tiene poder soberano, como un soberano, como un rey sobre la muerte. La muerte, el diablo tiene el imperio de la muerte y la misma muerte es como su virrey. Los dos gobiernan sobre los hijos de los hombres para mantenernos en miedo. Romanos 5, 14 y 17 hablan del reino y el reinado de la muerte. Romanos 5, 14 y 17. Entonces el diablo tiene el imperio, el poder, el control de la muerte. Y él usa la muerte para tener poder y control en un reino de tinieblas sobre las vidas nuestras como seres humanos pecadores en este mundo. Entonces el diablo y sus demonios trabajan continuamente, día y noche, para mantenerte a ti y a mí, a todo ser humano, en un estado de miedo o temor de la muerte. Hebreos 2:15 dice, así que, 2:14 y 15, así que, dice, Cristo tomó carne y sangre, un cuerpo físico, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, es decir, esclavos a su gran temor de lo que les espera después de la muerte. Amigo mío, no sé de usted. Si usted vive con el temor, con miedo al pensar que un día va a morir. Muy pocas personas piensan en la realidad, la verdad, que van a morir. Ya están muertos espiritualmente. Van a morir un día físicamente y quizás por eso tenemos miedo o temor a la muerte, porque sabemos que somos culpables y que merecemos la condenación y juicio de Dios y no sabemos cómo nos va a ir después de la muerte física. Por eso el temor y el diablo tiene control sobre nuestras vidas. Pero, ¿qué de usted? ¿Se da cuenta usted lo que Dios dice en Eclesiastés capítulo 8?
Es un libro de sabiduría escrito por Salomón, que pidió grande sabiduría de Dios. Eclesiastés 8:8. ¿Usted se da cuenta de lo que Salomón dice aquí? Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad, es decir, poder, dominio, sobre el espíritu, para retener el espíritu después de la muerte, o para no morir. Ni hay hombre, escucha, que tiene potestad sobre el día de la muerte. Ni tú, ni yo, ni ningún ser humano tiene potestad, poder, autoridad sobre la muerte, control sobre la muerte. El día de su muerte, la manera en que va a morir. No tenemos control, nadie. Eclesiastés 8:8, este mismo versículo dice, en esta guerra contra la muerte no valen las armas. Dice, Eclesiastés 8:8, y no valen armas en tal guerra contra la muerte. No podemos levantar armas físicas para librarnos de la muerte, de su imperio. Ni la impiedad librará al que la posee. Eclesiastés 8:8. Unos piensan, pues ni modo, voy a morir. A lo mejor voy a ir al infierno. Entonces me voy a entregar al vicio, al pecado. Y tal vez no será tan malo mi fin, al final de todo. Tal vez me irá bien. Que nos escondemos en nuestro pecado, pensando que tal vez algún bien va a salir de nuestra vida de pecado. No, la paga del pecado es muerte. Ni los bienes ni las muchas riquezas pueden librar de la muerte. Lee Salmo 49. No tengo tiempo. Pero ni los bienes materiales ni las muchas riquezas pueden librar de la muerte. Salmo 49. Lee, por favor, todo Salmo 49. Y piensa en esto en Isaías 28, 15, 18 y 19. Isaías 28 habla de los que hacen un pacto con la muerte. Hay quienes lo hacen. Un pacto con la muerte, un pacto con el diablo que tiene el imperio y el poder de la muerte, pensando que así voy a estar bien en esta vida y estoy ojalá bien después de la muerte. Pero mire lo que Dios dice en Isaías 28, versículo 15, acerca de los que hacen pactos con la muerte. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, que es el lugar de los muertos. Cuando pasó el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Pero mire, Dios dice en versículo 18, Isaías 28, 18, y será anulado vuestro pacto con la muerte. Anulado. Y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará. Porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. Entonces, amigo mío, estamos muertos espiritualmente ya. Vamos a morir un día físicamente, y si no hemos arreglado nuestro problema de muerte espiritual, vamos a tener que enfrentar la muerte eterna y segunda en el día de juicio. Entonces, punto número 4, la cuarta verdad acerca de la muerte. La muerte solo puede ser vencida por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Mire las palabras de Jesús en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, que es como el Seol, el lugar de los muertos. Cristo Jesús ya murió,
ya resucitó y es poseedor único de las llaves de la muerte y el lugar de los muertos y del mismo infierno, para librarnos de la muerte y de la muerte segundo eterna. Por su muerte en la cruz y por su resurrección de entre los muertos, sí, Jesús, el Hijo de Dios, tiene poder para librarnos de la muerte. Volviendo a Hebreos capítulo 2, dice en versículo 9 que Jesucristo, por la gracia de Dios, gustó, es decir, experimentó la muerte por todos. Por cada uno de nosotros los pecadores, Cristo gustó, es decir, experimentó la muerte, sufrió en nuestro lugar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, es decir, en nuestro lugar, como nuestro sustituto, para librarnos de la muerte eterna, del infierno, del castigo eterno y de todas las consecuencias de nuestro pecado en la eternidad. Él cargó ahí en la cruz con la causa, Él cargó en su cuerpo la causa de la muerte, que es el pecado. Y si Cristo cargó con nuestro pecado, sufrió nuestra muerte y sufrió nuestro castigo, ¿qué más hay para ti y para mí para sufrir? No hay nada si confío en Él, en su sacrificio en la cruz y recibo a Él como un Salvador vivo y resucitado. Amigo mío, Cristo ya pagó todo. Cargó con tu pecado y pagó por tu pecado. Cargó con tu juicio y tu castigo. Ahora, invócale. Dile que eres arrepentido. Dile que crees en su sacrificio como único medio de ser perdonado y reconciliado con Dios y salvado de la ira de Dios, la consecuencia de tu pecado. Ahora entiendes que Cristo murió por ti. Murió en tu lugar, sufrió tu castigo, pagó todo el precio de tu redención, perdón y salvación. Dile a Dios, porque Cristo es un Salvador resucitado. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, la promesa de Dios es, serás salvo, serás salvo. Y entonces, amigo mío, por la muerte de Cristo en la cruz, uno puede ser librado de la muerte, la pena de la muerte. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, uno puede ser librado de la muerte. ¿Pero cómo? Pues Cristo viene otra vez. Cristo resucitó Él mismo, pero dejó la promesa que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo viene pronto por los suyos. Los que lo reciben de todo corazón, le invocan y lo reciben de todo corazón como su Salvador, tienen la promesa que Él viene pronto por él, por ella, por ellos, viene pronto. He aquí, vengo pronto, vengo en breve, 3 veces en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 22. Vengo en breve, vengo pronto. Y Cristo dice, hay que estar preparados. Porque he aquí os digo un misterio. 1 Corintios 15, 51. No todos dormiremos, hablando de creyentes en Cristo, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta en la venida de Cristo, y los muertos serán resucitados. Los que murieron creyendo en Cristo serán resucitados incorruptibles. Y los vivos, los que están viviendo en la venida de Cristo, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, este cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción, porque Cristo va a dar un nuevo cuerpo que va a vivir en el cielo para siempre a los que han creído en Él como su Salvador personal. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la profecía de Isaías 25:8, sorbida, o es decir, absorbida, tragada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigo mío, Jesucristo viene pronto por los suyos para llevarlos al cielo, dándoles un nuevo cuerpo que puede vivir en el paraíso de Dios por toda la eternidad. ¿Estarás con ellos, aquellos que subirán con Cristo para encontrarle en el aire y estar siempre con el Señor? 1 Tesalonicenses 4. ¿O te quedarás para sufrir gran tribulación y tal vez jamás poder recibir a Cristo como tu Salvador? Él ya venció la muerte por su muerte en la cruz, por ti y tus pecados, y por su resurrección de entre los muertos para ser tu Salvador vivo, para poder llevarte al cielo con Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Búscale mientras puede ser hallado. Que Dios le bendiga. Gracias a Dios que nos dice la verdad acerca de la muerte, pero también acerca de la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les invitamos a seguir viendo este programa. Pasa todos los viernes después del noticiero del mediodía, de la noche, sábados después del noticiero del mediodía. Y quiero anunciar cultos especiales en nuestra Iglesia Bautista Berea. Siempre tenemos cultos los domingos, mañana y tarde. Pero estamos anunciando una conferencia el 1 al 5 de noviembre. Es miércoles a domingo. El 1 al 5 de noviembre, miércoles a domingo. Este es el horario. Miércoles, jueves y viernes, 6 de la tarde. Miércoles, jueves y viernes, 6 de la tarde. Sábado, jóvenes y padres de jóvenes. Tenemos una conferencia especial con un hombre que ha trabajado con jóvenes y va a predicar a los jóvenes entre 10 de la mañana y 3 de la tarde. Sábado, el 4 de noviembre, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, conferencia para jóvenes. Todos están invitados, sin costo, solo lleguen. Y domingo, como siempre, 10 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde. Les invitamos a todos en el pueblo buscar a Dios, buscar el Salvador de la muerte que lleva a vida eterna. Gracias a Dios que podemos presentar esta conferencia o este anuncio para esta conferencia. Y ahora, antes de terminar este programa, vamos a escuchar otra pieza de música. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado al enemigo. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal, se dirá Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará, se gozará sobre ti con
regocijará sobre ti con cánticos.